Muy buenos días amigos de gestión, bienvenidos a una nueva transmisión en vivo. Hoy vamos a conversar sobre los casos en que una deuda impaga prescribe y ya no puede ser cobrada ni siquiera judicialmente. Ya habíamos antes un poco conversado sobre este punto, pero ha generado bastante interés en el público que ha dado bastantes consultas adicionales. Para ello estamos con el abogado César Medina, quien es asociado del estudio Lazo de Romaña y Gagliuffi, quien va a resolver muchas de las consultas que tienen ustedes. Para eso nos pueden escribir en nuestro Facebook. Bienvenido, señor Medina. Muchas gracias, José Carlos, por la invitación y bueno, dispuesto a absolver todas las consultas que se tengan. Sí, la primera consulta es, ¿en cuántos años una deuda impaga prescribe y cómo se contabiliza ese tiempo? Sí, bueno, en ese sentido lo que hay que aclarar es lo siguiente. Vamos a hablar de algunos conceptos básicos para tratar casos que se presentan día a día, ¿no? ¿Qué podemos entender por una deuda? Toda aquella obligación que se genera como consecuencia de un contrato, escrito o no escrito, compraventa, arrendamiento, etcétera. Sea pues toda deuda que se genere como consecuencia de una situación de responsabilidad extracontractual, le hace un accidente en el que no ha habido pues una relación previa entre un deudor y un acreedor, sino que hay un hecho que genera un daño. También tenemos el enriquecimiento sin causas, donde una persona pues obtiene un patrimonio de manera injustificada a expensas de otros, o una promesa unilateral que puede ser el ofrecimiento de una recompensa o un premio. ¿Por qué es importante tener en cuenta estos conceptos? Porque lo que genera la prescripción es la extinción del reclamo judicial para el cobro de la deuda. ¿Y por qué hablo del reclamo judicial? Porque la prescripción extingue el derecho para acudir al Poder Judicial, pero no extingue el derecho propiamente dicho de considerarse acreedor, el derecho de crédito. ¿Y cómo lo trasladamos a un caso práctico, ¿no? Digamos que estamos hablando de una deuda que está sometida a un plazo de prescripción de 10 años y ese plazo ya venció y en el Poder Judicial se declaró. Va a ser muy difícil de que si esto ha sido declarado en el Poder Judicial yo pueda cobrar la deuda porque no puedo ejercer violencia ni intimidación sobre el deudor. Pero podrían darse algunos supuestos, ¿no? El primero es que de manera voluntaria el deudor cancele la deuda, y el segundo podría ser en el sentido de que se oponga la compensación. ¿Qué quiere decir la compensación? Oponer una obligación a otra obligación. Vale decir, si en un caso se declaró la deuda prescrita y me perjudicó porque yo era el acreedor, pero precisamente ese deudor me dice, mira, hay otra relación en la cual los papeles se invierten. Yo soy el acreedor y tú eres el deudor. Entonces, cuando me quiera cobrar, yo le voy a decir, mira, está bien, yo te debo, pero si bien es cierto se declaró prescrito mi reclamo judicial, mi derecho al cobro se mantiene. Entonces lo que hago es oponer la suma con la suma y al final se tendrá que pagar el restante, o si no hay un restante, simplemente no se paga la deuda que se tenga con este acreedor. La finalidad de la compensación evidentemente es liberar al deudor más que satisfacer el interés del acreedor porque no se va a cobrar efectivamente con un monto. Entonces, en ese sentido hay que ser muy claros con la figura de la compensación civil porque permite pues que se extinga la deuda sin necesidad de realizar un pago en efectivo. Ese sería en principio el alcance de la prescripción, ¿no? Hay diversas reglas y hay diversos supuestos en los cuales opera la prescripción y hablaremos un poco de los años, ¿no? El caso pues de la acción personal o la acción real, sea pues una deuda que esté contemplada en un contrato, ¿no? O en un documento que no sea un título, valor, por ejemplo, la regla es que el plazo de prescripción es de 10 años, ¿no? ¿Y esto cómo se computa, no? Se computa desde que uno puede ejercer esa acción, vale decir, desde que venció la obligación. Si la obligación puede ser exigida en su cobro desde el día 1, desde el día 1 yo podré interponer mi demanda ante el Poder Judicial, ¿no? Entonces hay que tener en claro de que la prescripción opera como una figura de índole netamente procesal judicial, si queremos llamarle. Desde el primer día en que se incurre en mora, en impago.
Claro, desde el momento en el cual se genera el incumplimiento, ¿no? Entonces, el Código Civil lo que regula es una regla obvia, ¿no? ¿Desde cuándo inicia el plazo de prescripción? Desde el día en el cual yo puedo acudir al Poder Judicial. Entonces, hay diversos casos en los cuales esto puede ir variando, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, ¿no?, un título valor en donde el plazo, pues, de prescripción está regulado por la Ley de Títulos Valores y es de 3 años, ahí tenemos un plazo desde el vencimiento del título valor, ¿no? Hay títulos valores que tienen una fecha de vencimiento con posterioridad a su emisión. Entonces, la misma correrá desde que es exigible la deuda, ¿no? Hay supuestos en los cuales el plazo, pues, para la prescripción se puede suspender o se puede interrumpir. La diferencia básica entre la suspensión y la interrupción del plazo prescriptorio consiste fundamentalmente en que si se inició el plazo de prescripción en el día 1 y luego se presentó un hecho, digamos, entre los cónyuges, se suspende la prescripción mientras dure la sociedad de gananciales. En ese caso, mientras dure la sociedad de gananciales, se suspende este plazo, pero el mismo se reanudará sumando el que haya corrido luego de que la sociedad de gananciales haya sido fenecida. Si el plazo de prescripción fue avanzando en 5 meses y la sociedad de gananciales duró 3 años, estos 3 años no se cuentan, y luego de que fenece la sociedad de gananciales, tenemos un día 1 en el que se reanuda el plazo, sumando el que se haya generado antes de la suspensión. En cambio, la interrupción tiene otro efecto. Lo que hace es que se reinicie de cero el plazo de prescripción. Y eso tiene un sustento bastante lógico, porque eso implica de que ha habido una actividad o conducta por parte de las partes para hacer referencia a la deuda. Típico caso, cuando una persona reconoce una obligación, se interrumpe el plazo, vuelve de cero. Otro caso es cuando se cita con la demanda al deudor o se le notifica con cualquier otro acto, aun si se haya acudido a una entidad o autoridad que no es competente. Otro supuesto es el de la compensación. La compensación también, cuando se opone la compensación, también se interrumpe el plazo prescriptorio. Entonces, si ya vamos a los casos prácticos, cuando una persona es deudora y recibe un requerimiento, una intimación en pago, eso también interrumpe el plazo prescriptorio. ¿Por qué? Porque lo que hace el acreedor es, de manera diligente, antes de que vence el plazo, requiere el pago. Y cada vez que se haga este requerimiento, se interrumpirá el plazo. Entonces hay que estar muy atentos en que no solamente se aplique esta regla de que el plazo se inicia desde que se puede mandar, sino que la interrupción genera un inicio desde cero. Y el requerimiento básico hacia el deudor es fundamental para la interrupción. Entonces puede darse a través de una carta notarial y con ese simple hecho se generó la interrupción. Así que hay que estar muy cuidadosos en el cómputo de los plazos para no invocarla de manera indebida ante un juez. Ok, amigos, muchas gracias por su atención. Estamos recibiendo ya las consultas. Una de ellas es, para un poco resumir lo que ha señalado, es que el plazo general es 10 años, pero si es que hay un requerimiento del acreedor, una notificación, claro, este plazo se volvería a computar. ¿Es así? ¿Se interrumpe? Sí, se interrumpe porque precisamente la ley lo que regula es el tema de la notificación al deudor mediante la demanda o el requerimiento de forma extrajudicial. En ese sentido, si tenemos una deuda que prescribe a los 10 años, inmediatamente con el requerimiento notarial de pago, tendremos que ese plazo se va a interrumpir. Por ejemplo, si ha transcurrido 9 años en donde no había una notificación, claro, pero ya en el último año sí se da, quiere decir que a partir del noveno claro año vuelve a contabilizarse 10 años más de plazo. 9 años, 11 meses y 29 días se interrumpe la prescripción con la notificación del requerimiento notarial, ¿no? Y vuelve a iniciar desde cero, claro, el plazo. Claro, porque ese es el efecto de la interrupción
y eso es lo que marca un poco la pauta de la diferencia que hay con la suspensión, ¿no? La suspensión lo único que hace es que ese lapso sea un lapso vacío y cuando este hecho desaparezca, se adicione el anterior, ¿no? Otro típico supuesto de suspensión, por ejemplo, es entre las empresas, bueno, entre las personas jurídicas y sus administradores. Durante el plazo en que los administradores continúen laborando en las personas jurídicas, se suspende el plazo de prescripción de cualquier acción que pueda tomar la persona jurídica contra el administrador. Pero cuando hablo de persona jurídica me refiero a toda persona jurídica que no tenga una forma societaria, porque la Ley General de Sociedades establece plazos mucho más cortos para quienes administran una empresa, léase para los gerentes o los directores. Hay un plazo de caducidad que es mucho más corto, pero es importante tomarlo en cuenta para saber en qué casos estoy dentro del supuesto y en cuáles no lo puedo invocar porque va a ser rechazado por el Poder Judicial. Tenemos una consulta de Benjamín Omar Jaramillo. Él pregunta si es que, ¿cuál es el plazo para los créditos personales? Y también cuál es el periodo de prescripción, ¿no? Si también son los 10 años... Sí, en ese sentido hay que ser bastante claros de que tenemos que diferenciar en el tema de las deudas, dónde está contenida la deuda, ¿no? Si la deuda está contenida en un contrato o en otro documento, el plazo pues será de los 10 años. Sin embargo, las relaciones comerciales pues permiten de que se genere una deuda en atención a la emisión de un título valor, un pagaré. Aquí se aplican otras reglas porque hay una legislación especial. Y en el caso de esta legislación especial, el plazo de prescripción es de 3 años, ¿no? Si yo soy el beneficiario del título valor, tengo que cobrarle a mi deudor y el requerimiento judicial es de un plazo mucho más breve, de 3 años. Y la lógica es un poco de que el título valor, a diferencia de un contrato, es un título que da mérito a una ejecución. Vale decir que es un proceso mucho más corto en la vía judicial e inclusive yo podría solicitar una medida cautelar antes de la interposición de la demanda. Entonces, la solidez, ¿no?, o la facilidad que me permite el título valor es mayor que la de un contrato, porque un contrato me tendría que llevar un proceso en el cual necesitaría pues una etapa en la cual deba probar que existe la deuda, etc. Entonces, con relación al título valor, esta acción que es llamada la acción directa es de 3 años. Pero hay otro tipo de acciones que se pueden tomar, ¿no? Si yo soy el beneficiario del título valor, el acreedor, vale decir, y hay otro tipo pues de garantes o endosantes, yo puedo solicitar el pago a estas personas y el plazo es de 1 año. Si yo me cobro dentro del año, estoy en el marco de lo que dispone la ley de títulos valores. Pero los títulos valores permiten una serie de figuras interesantes, ¿no? Cuando yo pago un título valor o el valor del título valor, el deudor me tiene que entregar el título valor y yo puedo, el acreedor me tiene que entregar el título valor y yo puedo repetir contra otras personas que estén consignadas en el título valor. Y ese plazo para solicitar el pago a otra persona que aparezca como deudora o garante de este título valor es de 6 meses. Y estos 6 meses se cuentan ya no a partir del vencimiento, sino a partir de que yo pago. Entonces tenemos 3 tipos de acciones. La acción típica, ¿no?, la acción más normal o más frecuente, que es la de requerir el pago del título valor al deudor, al obligado principal, que es de 3 años, que es la acción directa. La acción de regreso, que es la que ya no tomo contra el obligado principal, sino contra otros garantes, contra los endosantes, que es de 1 año. Y otra opción, que es la de aquella persona que le pagó al beneficiario, tiene el título valor y observa que hay otros deudores. Esa acción se llama la acción de ulterior regreso y ahí el plazo es de 6 meses desde que efectúa el pago. Entonces ese es el ordenamiento para este tipo de obligaciones. Una consulta sobre el tema de los garantes. Las personas que figuran como garantes en un crédito, ¿tienen las mismas obligaciones que el deudor y también los mismos plazos de prescripción? Claro, es bastante interesante la pregunta sobre los garantes, porque evidentemente los garantes responden por las obligaciones del deudor
y hay reglas, ¿no? Hasta donde alcance efectivamente la garantía. Me pongo en los casos en los cuales una persona, por ejemplo, ofrece como garantía su casa y se constituye una hipoteca. Pero el deudor no es el garante hipotecario, el deudor es una persona X, un familiar, una persona con la que se tiene una relación comercial X, y finalmente uno opta por poner en garantía esa casa respecto de la deuda que asume esta persona ante un acreedor. Hay un monto, por ejemplo, en la hipoteca, ¿no? La hipoteca debe señalar hasta qué importe se va a cubrir. Por ejemplo, si mi hipoteca es hasta $300.000 y la deuda, valga la redundancia, el deudor es $400.000 o $1.000.000, yo como garante solamente podré responder por el bien quedado en garantía y hasta el monto por el cual se ha constituido la hipoteca. Ese excedente que se pudiese generar ya no va a poder ser reclamado a mí porque se ha delimitado de forma objetiva en el contrato hasta dónde respondo como garante. Entonces lo que tendrá que hacer el acreedor es voltear hacia el deudor y requerirle el pago y eventualmente poder afectar los bienes que éste tenga inscrito en registros públicos o afectar cuentas bancarias, ¿no? ¿Y el plazo de prescripción de los garantes también es similar al de los deudores? Claro, claro, evidentemente es similar a los de los deudores, ¿no? Hay pocas figuras en las cuales el garante obtenga un beneficio de los plazos del deudor. Por ejemplo, la norma lo que regula es que el garante puede oponerle al acreedor la compensación a la cual tiene derecho el deudor. Pero en cuanto a la prescripción propiamente dicha, las reglas siguen siendo las mismas para todos. Si estuvimos en un contrato en el cual yo soy el garante, evidentemente pues que esa garantía cumple con los mismos plazos de la ley, ¿no? No hay una excepción al respecto, ¿no? Otra consulta de Neil Tejada Pacheco pregunta, ¿en cuánto tiempo prescriben las deudas tributarias con la SUNAT, por ejemplo? Sí, bueno, de forma general lo voy a explicar porque no soy especialista en la materia tributaria y las deudas civiles tienen otra naturaleza, pero las deudas tributarias reguladas conforme a las normas de su especialidad tienen un plazo previsto en dichas normas que por lo general es de 4 años desde que resulte exigible, ¿no? Lo que tengo entendido es que el Tribunal Fiscal ha emitido un pronunciamiento en el cual señala pues de que en atención a alguna situación en la que se ha iniciado una ejecución coactiva contra una persona y ya venció el plazo de prescripción, si no es atendido o simplemente no hay un pronunciamiento de la solicitud del deudor que pide que se declare la prescripción extintiva de la deuda tributaria, lo que pueda hacer el administrado, la persona que se ve perjudicada por alguna entidad de la administración tributaria, le hace SUNAT, municipalidades, etcétera, es ir en queja ante el Tribunal Fiscal, porque lo que sí necesitamos es claridad en las reglas y de que si este plazo de 4 años ha vencido, o el plazo que en general haya vencido respecto de la deuda tributaria, se necesite un pronunciamiento del ejecutor coactivo, porque es totalmente ilegal e injusto que se continúe con un requerimiento coactivo si es que la deuda ya se encuentra prescrita. Entonces, esta fórmula que ha dado el Tribunal Fiscal ha sido interesante porque permite que en determinados supuestos se pueda acudir en queja ante ellos. Igual también hay un procedimiento especial para solicitar la prescripción de una deuda, pero estas son las facilidades que de una u otra forma tienen los administrados para lograr que se reconozca esta situación y que no sean afectados pues por una ejecución coactiva que puede afectar inevitablemente sus bienes, ¿no? Tenemos otra consulta de Aníbal García. Pregunta, ¿qué sucede en el caso de una deuda pendiente con una entidad financiera y si la persona deudora fallece? ¿La deuda se hereda o prescribe? Claro, la pregunta es súper interesante porque tenemos varios supuestos, ¿no? Se ha dado este caso en el cual muchas entidades del sistema bancario recurren al seguro de desgravamen, en el cual pues en atención al fallecimiento de la persona, al haber pagado este seguro, el seguro cubre el importe de la deuda. Sin embargo, habría que verificar caso por caso qué límites tiene este seguro.
De no existir este seguro, lo que regula la norma civil es de que cuando una persona fallece, sus derechos y obligaciones se trasladan a la sucesión. Pero es lógico de que estos derechos y obligaciones, y sobre todo las obligaciones, van a tener que ser asumidas con el patrimonio que haya dejado esta persona. No pueden ser asumidas con el patrimonio personal de aquellos que han terminado siendo herederos de la persona que ha fallecido. Entonces, sí se traslada el tema de la deuda, pero la deuda solamente va a alcanzar la masa hereditaria. Hay otros casos... O sea, al patrimonio de la persona fallecida. Exactamente. Y estamos hablando evidentemente de deudas dinerarias, porque donde sí hay un corte es cuando tenemos una obligación de carácter personalísimo, ¿no? O sea, si yo contraté los servicios de un pintor o de un artista, de una persona que por sus cualidades, pues solamente esa persona podía brindarme el servicio, es evidente que esa obligación ya no va a ser trasladada a sus sucesores, ¿no? Pero en el tema de las deudas, de no existir el seguro de desgravamen, es válidamente aplicable la norma civil en la cual esto se traslada a la masa hereditaria, ¿no? No podría afectarse en los bienes personales de quienes terminan siendo los herederos. ¿Y en qué casos se presenta el seguro de desgravamen? Sobre todo en los créditos con entidades financieras. Sí, en los créditos con entidades financieras es muy usual, es bastante usual, ¿no? Pero podría darse supuestos en los que esto no está contemplado, ¿no? Con lo cual nos remitimos a lo que ya establece la norma civil. Otra consulta tenemos de Gasly Helera. Consulta si es que prescriben las deudas por alimentos. Sí, la pregunta es interesante porque el año pasado o el anteaño pasado hubo una modificación al Código Civil y se estableció de que el plazo de prescripción de las pensiones, del pago de las pensiones alimenticias es de 15 años. Antes era de 2 años y ahora es de 15 años. Y aquí es interesante tomar en cuenta un criterio, ¿no? Cuando uno pide alimentos, lo usual es que el juez fije una pensión alimenticia de carácter mensual. O en general, pues, haya habido un acuerdo privado en el que se establezca una mensualidad por pensión alimenticia. No es que finalmente sumemos todo y a partir de la última cuota se tenga que empezar a contar el plazo de prescripción. Como cada periodo mensual es independiente, es a partir del vencimiento de esa fecha, pongamos que se tenga que hacer el pago el 15 o el 31, donde se genera el inicio del plazo prescriptorio. Entonces hay que ser muy cuidadosos porque si es que no se ejerció la acción, el derecho a reclamar en vía judicial a tiempo, es posible que algunos periodos hayan prescrito y otros no. Correcto. Otra consulta es sobre el tema anterior, sobre el seguro de desgravamen, si es que opera siempre que la persona fallezca o esta persona tiene que haber estado al día en sus pagos. Bueno, entendería que con relación al seguro tendría que haber estado al día en sus pagos, ¿no? Al día en los pagos del seguro, al día en el pago del seguro, ¿no? Habría que ver si hay otro tipo de condiciones en el seguro, pero si ha cumplido con todas las cuotas que correspondían, debería ser totalmente aplicable el mismo, ¿no? Salvo alguna excepción que establezca alguna de las cláusulas, ¿no? Pero en principio se tendría que entender que se va a asumir el pago con el seguro de desgravamen, ¿no? Otra consulta de Cristian Yaurí. Si la deuda prescribe, ¿ya no se registra en las centrales de riesgo? Claro, el tema de las centrales de riesgo es más que todo un tipo de mecanismo que utilizan los bancos, ¿no? Si la deuda está prescrita, en principio no tendría que registrarse en la entidad financiera, pero yo para obtener un tipo de decisión de esa índole requeriría primero que en el Poder Judicial hay un pronunciamiento sobre la prescripción, ¿no? O sea, recordemos lo que comentaba al principio, ¿no? La prescripción lo que extingue es el derecho de reclamar a nivel judicial el pago, no el derecho de pago en sí. Entonces, para que esto sea declarado, tengo que ser demandado por el pago de una deuda, yo presentar mi escrito deduciendo esta excepción, declararse fundada la misma, archivarse el caso y con cargo a eso solicitar de que como ya está prescrita la deuda, se pueda levantar esta información en la central de riesgo.
Evidentemente la central, ahí se podría dar un debate, ¿no?, entre ver si la central de riesgo está obligada o no a efectuar este levantamiento, ¿no? Si contamos con una resolución del Poder Judicial firme y expresa en la que se señale la prescripción de la deuda, tendremos muchos más argumentos para solicitar de que eso se efectúe, ¿no? Porque al fin y al cabo el derecho del banco ya habría prescrito para la acción judicial y no habría más caso pues que o no habría otra circunstancia en la cual el deudor tenga que verse obligado a cancelar esa deuda, ¿no? Volviendo a los casos en que el acreedor notifica para que Claro. el plazo de prescripción vuelva a renovarse, Sí. ¿cómo se da esta notificación? ¿Es vía una carta, al domicilio, llamada por teléfono, mails? ¿Bajo qué mecanismos se acredita esa notificación? Sí, Porque el deudor puede alegar, yo no he sido notificado, ¿no? claro. Con relación a este supuesto que es uno de los de la interrupción del plazo de prescripción, ha habido jurisprudencia de la Corte Suprema en la que, como la norma dice, ¿no?, se interrumpe el plazo prescriptorio cuando hay una intimación en mora al deudor, vale decir, cuando le digo, estás debiéndome este dinero, necesito que me lo pagues. Hay que acreditar que hay una fecha cierta y la Corte Suprema en ese sentido ha dicho de que una carta notarial cumpliría con esa formalidad. Pero recordemos que tenemos varios supuestos para interrumpir el plazo de prescripción. Un supuesto, que es el primero que está en la norma y del cual hablé, es del reconocimiento de la obligación. Y este reconocimiento podría darse de manera expresa, a través de un documento, o de manera tácita, si es que yo realizo un acto totalmente incompatible con la voluntad de alguien que se quiera beneficiar de la prescripción. Vale decir, si ya habría transcurrido el plazo para que un juez declare la prescripción extintiva de la acción, pero yo le pido a mi acreedor una prórroga, ¿no? O pagarle en armadas, o le pago. Es evidente que además de que en ese caso extingo la deuda, he tenido un comportamiento de reconocimiento de la obligación. El tema del requerimiento de pago en una vía extrajudicial, como te indicaba, es totalmente válido a través de una carta notarial o de otro tipo de documento respecto al cual, pues, en un proceso judicial luego se pueda dar fe de que es fidedigno, ¿no?, y que no ha sido adulterado o falsificado. ¿Y esa carta tiene que ser recepcionada, firmada por el deudor? Porque puede que se haya mudado a otro domicilio y nunca la recibió. Claro, justo eso nos da lugar a otra regla que se da en el tema, pues, de las obligaciones en general, ¿no? Cuando yo he señalado un domicilio al que se me tiene que notificar, o sea, si celebramos un contrato, el domicilio que yo señalo en el contrato, u otro al que se haga referencia en el contrato para recibir las notificaciones judiciales o requerimientos de pago, lo que exige la norma es de que si yo varío mi domicilio, tengo que comunicárselo mediante un documento de fecha cierta, es decir, una carta notarial en buena cuenta. Tengo que notificar mi cambio de domicilio y eso va a operar en un plazo de 30 días. En ese sentido, yo como acreedor no tengo que estar investigando si es que el deudor se mudó a otro lugar o estar indagando constantemente en la RENIEC cuál es el domicilio nuevo de esta persona, porque lo que el contrato hizo u otro documento en el que conste la deuda hizo fue indicar un domicilio de mi deudor. Y lo que hace la norma es, bueno, ¿se le notificó a usted el cambio de domicilio? No se me notificó. Entonces usted tiene el derecho a seguir enviándole sus requerimientos a este deudor en esta zona. Entonces, no hay necesidad de recepción del deudor. No, no. El deudor podría simplemente, como comento, ya no vivir ahí. Entonces, lo único que hace la carta notarial es dar cuenta de que yo le comuniqué al deudor y lo dirigí al domicilio que señaló en el documento. La recepción o ausencia de recepción es otro tema, un tema muy distinto, porque lo único que hay es la fe del notario, quien certifica que se envió la carta. ¿Y solo es válido la carta notarial? ¿Llamadas por teléfono o correos electrónicos? Eso no... La norma no establece si tiene que ser expresamente una comunicación notarial. Habla, pues, de intimar en mora al deudor. Lo que pasa es que la Corte Suprema, pues, ha estimado de que una carta notarial
podría dar mérito pues para acreditar esta situación. Sin embargo, si hay un registro o una grabación de una llamada y se comprueba que es cierta, evidentemente ahí estoy intimando en mora al deudor. O si hay un correo electrónico, también se podría dar cuenta de eso, ¿no? Al fin y al cabo, recordemos que la concepción normal y moderna de medios de prueba para cualquier proceso no solamente está contenida en papeles, sino también ahora está pues totalmente representada en comunicaciones telefónicas, mensajes de texto o cualquier otro tipo pues de comunicación que nos brinda ahora la tecnología, ¿no? En el caso de las deudas con tarjetas de crédito, que muchas veces son a varias cuotas, por plazos largos, 1 año, 2 años, 3 años, ¿cómo se contabiliza el plazo de prescripción? Claro. ¿Va variando de acuerdo a cada cuota, a cada vencimiento de cada cuota? Sí, eso puede variar de acuerdo a cómo se haya pactado este tema con la entidad financiera, ¿no? Por lo general, cuando los bancos dan un préstamo, estilan de que el deudor firme un título valor y firme un acuerdo de llenado de ese título valor, ¿no? ¿Por qué? Porque el título valor va a permitir de que el banco acuda a cobrar su deuda en una vía más rápida en el Poder Judicial. Entonces, tenemos en este caso de que si yo recibí un préstamo y firmé el acuerdo de llenado de un título valor y el título valor se llenó conforme a ley, el plazo va a ser típico el de los 3 años y el monto de la deuda va a estar debidamente liquidado en atención al acuerdo de llenado, ¿ya? Y los plazos ahí son distintos, ¿no? Cosa distinta sería pues si es que no tengo un título valor y solamente tengo los contratos, ¿no? En este supuesto podríamos estar pues en el caso del plazo general, por así llamarlo, de los 10 años. Las tarjetas de crédito, como te comento, por lo general tienen este tema del título de valor que uno llena, pero también se da una tercera modalidad, ¿no? Consistente en lo siguiente, ¿no? La ley de banca permite de que en los casos pues de deuda, en los temas de cuenta corriente, el banco está facultado para generar una letra, consignar el importe, emitir una notificación en ese sentido y luego requerir el pago en la vía judicial. Como vemos, los bancos, porque precisamente ellos son los que captan los ahorros del colectivo, tienen esta serie pues de salidas para cobrar las deudas a través de títulos valores, lo que le da de repente un menor plazo, pero una posibilidad mucho más expeditiva de hacerse el cobro, ¿no? Igualmente, si se les venciera estos plazos, por ejemplo, en el caso del título de valor, si se le venciera el plazo de 3 años, el banco tiene el plazo general, ¿no? Que son los 10 años. Entonces, restamos a los 10, los 3 años, e igual tienen tendrían 7 años para seguir reclamando el pago de la deuda, ¿no? Una de las últimas consultas, gracias amigos por su atención. Cristian Yaurí pregunta, tiene una deuda con un banco, pero luego cambia de trabajo donde le dan una tarjeta de ese banco al que le debe. ¿El banco podría cobrarse de esa tarjeta? Claro, entiendo que él tiene una deuda con el banco A, esa deuda se mantiene y él obtiene una tarjeta, entiendo que con esa tarjeta estaría cobrando sus ingresos, ¿no? Sí. Entiendo que ese sería el supuesto. Justo esto se refiere a un tema que hablábamos en la primera entrevista, lo conversamos el tema de la compensación bancaria, ¿no? Indecopi, Indecopi, interpretando adecuadamente la ley de bancos, lo que permite a los bancos es compensar las deudas, ¿no? Y eso que genera, ¿no? Que si tengo un cliente que me debe un determinado importe, pero este cliente también tiene una cuenta en mi banco, yo lo único que hago es compensar esa suma y eso no es un embargo, porque al fin y al cabo el banco no es una autoridad judicial, sino que lo que hace es que opera la compensación bancaria, ¿no? La ley de bancos permite de que se haga este cobro con este importe que está en esta cuenta bancaria, ¿ya? Y reduzca, ¿no? O sea, el cobro del importe hasta donde alcance la deuda, porque entenderíamos que si se trata de una cuenta bancaria hay la opción de que hay el total del monto de la deuda o simplemente se puede efectuar una compensación parcial, porque la compensación
Se puede realizar de manera absoluta o de manera parcial, dependiendo del monto que hay en el banco. Una última consulta de Benjamín Jaramillo. Pregunta, si la entidad que ha inscrito, no, si la entidad ha inscrito una dirección diferente a la que inscribió en la solicitud del crédito, ¿hay algún problema con las notificaciones? Claro. Entiendo por inscrito, me imagino que se debe referir a la inscripción que se hace ante la SUNAT. ¿Ya? Si se ha hecho una inscripción a la SUNAT, el tema no genera pues un efecto vinculante hacia el acreedor, pero hay que tomar en cuenta lo siguiente, ¿no? Si bien es cierto que la norma civil le dice al acreedor que no está obligado a notificar al deudor en un nuevo domicilio, para curarse en salud siempre es bueno enviar las notificaciones a ambas direcciones. Pero si yo le debo dinero a una empresa y esta empresa varió su domicilio, evidentemente se me tiene que comunicar cuál es el nuevo domicilio. Yo estoy obligado a pagar en el domicilio en el que señala el contrato, ¿no? Salvo que luego, mediante una comunicación notarial o de fecha cierta, se me indique cuál es el nuevo domicilio de esta empresa o persona, ¿no? Y la última consulta, en el caso de los embargos, ¿se puede embargar hasta un domicilio? Pregunta Edward Medina, si es que él tiene con su esposa una deuda por tarjeta de crédito. Correcto. En caso incurren impagos, ¿se puede llegar hasta el embargo de su domicilio, de su vivienda? Claro, porque si él tiene una deuda y en base a esa deuda no se ha dado una garantía, por ejemplo, no se ha dado una hipoteca, un bien, sino simplemente es un préstamo de carácter personal, si queremos llamarlo, el banco, para hacerse el cobro, le requiere el pago de manera extrajudicial, y ya en el marco de un proceso judicial tiene todo el derecho de poder afectar los bienes que tenga este deudor, vehículos, inmuebles o inclusive cuentas bancarias, ¿no? Recordemos que este año se ha implementado el embargo electrónico bancario en los juzgados comerciales de Lima, ¿no? Así que es evidentemente posible y sobre todo legal de que se pueda afectar el inmueble de un deudor, ¿no? Salvo que haya constituido una figura que se llama patrimonio familiar, ¿no? Que es una figura especial que blinda a la casa habitación. Y la última consulta, que sí nos Sí. están llegando más, Sergio Mesa pregunta, él tiene una pequeña empresa y su cliente no le paga desde hace un año. ¿Él qué puede hacer para poder cobrar, ¿no?, esa deuda? Claro, lo primero es saber en qué está representada esa deuda, si esa deuda está representada en un título valor o en un título ejecutivo, ¿no?, que regula el Código Procesal Civil, para que acuda a una vía mucho más rápida, pero previamente lo que va a tener que hacer es lo siguiente, ¿no? Requerirle el pago de manera extrajudicial y luego iniciar el proceso judicial. Si hay un título ejecutivo, tendrá que ir directamente al proceso, y si no, tendrá que acudir a una vía más larga y previamente acudir a un centro de conciliación extrajudicial. Así que las vías son, primero, el requerimiento extrajudicial, segundo, la de conciliación extrajudicial en los casos que corresponda, y tercero, ya la demanda a nivel judicial con los eventuales embargos u otras medidas cautelares que se puedan ejecutar sobre los bienes del deudor, ¿no? Incluso si este deudor es copropietario de un inmueble, se pueden embargar los derechos y acciones que tenga sobre este bien, porque evidentemente no se va a afectar a los copropietarios que no sean deudores. También justamente sobre este tema, Luis Alberto Sánchez nos cuenta, ¿no?, que tiene una pyme y emitió facturas a una empresa, pero ya pasó un año, no pagan, no contestan el correo, en su local no los reciben. ¿Qué acciones puede hacer? Esas tres vías tiene. Sí, claro, puede, como la obligación está contenida en facturas y en el marco de las relaciones comerciales, no es muy seguido que en algún tipo de relaciones comerciales haya contratos, sino simplemente facturas y los cargos, ¿no?, de la recepción de alguna mercadería. No estamos hablando de un título ejecutivo, tendrá que acudir a la vía causal, a un proceso más largo, pero evidentemente tiene el derecho de requerir primero el pago de manera extrajudicial, luego ir a la conciliación y finalmente interponer su demanda con las medidas cautelares de las que he comentado, ¿no? Y lo último, ahora Claro, sí. a ver.
María Luz Flores pregunta, había comentado usted sobre los embargos, ¿no? Las posibilidades que Sí. se pueden embargar bienes. ¿Desde qué monto se puede dar un embargo? ¿Desde qué No, monto de deuda no pagada? no hay en buena cuenta no hay un monto, ¿no? No hay un monto establecido, ¿no? Lo que comentamos en la primera entrevista fue el tema de la inembargabilidad, ¿no? Por ejemplo, que son inembargables los bienes del Estado de dominio público, ¿no? Que son inembargables las remuneraciones hasta cierto monto, etcétera. Pero el inicio, ¿no? Del monto hasta el cual yo puedo embargar no, no tiene un inicio previsto en la ley, ¿no? Evidentemente que cuando yo pido el embargo a un juez tengo que pagar una tasa de medida cautelar. La tasa mínima está cerca de 400 soles. Entonces, en función a ello, yo ya debo sacar, por así decirlo, una línea, ¿no? De cuánto me va a costar el proceso judicial versus lo que voy a recibir de manera efectiva, ¿no? Aparte hay empresas que conocen que los deudores ya no tienen bienes, pero inician la acción judicial porque tienen que castigar la deuda, ¿no? Y las normas tributarias lo que hacen es que si uno quiere castigar una deuda, tiene que iniciar las acciones destinadas al cobro, ¿no? Y si ello no se puede, finalmente ya logró con pasar todo este cauce del proceso judicial. Correcto, señor Medina. Muchas gracias por No, su gracias a ti, tiempo. José Carlos. Hemos recibido algunas preguntas repetidas. Amigos, les recordamos que el video completo de la entrevista va a ser publicada en unos minutos en nuestra web, donde pueden ahí justamente acceder a todas las respuestas. Eso sería todo y nos estamos viendo la próxima semana.